Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio. Bueno, a ver, en el anterior os hablé de desengancharnos de las pantallas, porque por si alguien no lo ha visto o escuchado, yo durante muchos años estuve súper enganchada a consumir pelis y series. Yo me anestesiaba así y no afrontaba que mi vida no me llenaba, que no sabía quién yo era ni lo que quería. Entonces, de la mano de esto, claro, y ver cómo me podía desenganchar, yo vi que a la vez yo no vivía presente. Yo no afrontaba mi realidad. Yo vivía desde un ritmo, además, que no era el mío. Yo vivía tolerando el estrés, las prisas, el hacer 1000 cosas al día, el desgastarme, el no ser capaz de descansar, ni recuperar mi energía que perdía o me costaba mucho. Bueno, me había metido en esta rueda de produce, haz. Y a la vez yo no vivía presente en eso que hacía. Yo vivía desconectada de mí, de mi cuerpo, de lo que sentía, de quién yo era y desconectada de mi realidad. Yo no quería mi realidad, no podía afrontar que no me llenaba y los cambios que yo tenía que hacer. Yo no vivía presente. Por eso es muy importante para mí hacer este episodio y compartir. Quiero compartiros 4 prácticas que yo empecé a hacer para vivir más presente, para vivir más conectada a quien yo soy y a mi día a día, a lo que hago en mi día a día. Ok, entonces, dicho esto, que para mí fue, sí, un buen trabajo a descubrir y a hacer y a incorporar en mi vida, porque repito que, bueno, yo soy una persona muy mental, entonces vivía totalmente en mi otra realidad, vivía en mi mente, en mis pensamientos. Yo no vivía exacto ni en mi cuerpo, ni hacía las cosas concentrada. Es decir, para mí la presencia o el vivir presentes es vivir concentrada, atenta a eso que tú haces. Es vivir poniendo todos tus sentidos a eso que tú haces o sientes. Es ser capaz de descubrir qué está pasando en tu vida, por qué estás haciendo eso y cómo lo haces, y qué estás sintiendo, quién tú eres. Es poner toda tu atención en eso. Yo, que vivía desde mi mente y desde mi personaje y desde el no afrontar que mi vida no me llenaba, claro, yo vivía desconectada. Yo no ponía todos mis sentidos y toda mi atención en mi vida y en eso que hacía. Me costaba mucho. Soy una persona súper mental. Y bueno, también hice un trabajo de bajar a tierra y al cuerpo. Entonces, claro, ¿qué me pasó? Que yo vi todo esto, vi que me costaba mucho vivir presente, estar presente en mi cuerpo, en hacer las cosas desde la atención plena. Hay quien relaciona la presencia, el vivir presentes, con la meditación o incluso el mindfulness, que se puso bastante de moda, que es la atención plena en eso que tú haces, sin juzgar, aceptando lo que haya. Entonces, claro, yo vi que yo necesitaba hacer un trabajo de esto. Y lo que también vi es que, claro, la presencia, el vivir presentes, la atención plena, para mí hay 2 cosas que son claves para poder empezar a practicarlo, a vivir así. Y una es, claro, son 2 vertientes, 2 claves / vertientes. La primera es que te tienes que dar cuenta de tu comportamiento externo. Es decir, la presencia es ¿qué hago? ¿Qué haces en tu día a día? Y la segunda vertiente es comportamiento interno. Es el qué siento, no el qué hago, sino el qué siento. ¿Qué siento en mi día a día? Y yo, que soy una friki del crecimiento personal, pues supongo que ya lo sabréis, claro, vi estas 2 cosas y las empecé a explorar en mi día a día y en mi vida. Y claro, yendo un poco más allá,
claro, ¿qué descubrí? Porque yo escuchaba, sí, tu vida te tiene que llenar y puedes practicar la meditación o el mindfulness. Pero claro, yo lo que vi es que es muy difícil vivir presentes si nuestra vida no nos llena, si no nos gusta lo que hacemos, si no sabemos quién somos o nos sentimos perdidas o perdidos. Era una mezcla de todo esto. Mi vida no me llenaba, no sabía quién yo era o vivía desde un personaje que no era yo y a la vez yo no sabía qué quería ni quién sí era. Entonces, claro, yo dije, se habla mucho de sí, tenemos que aprender a vivir presentes. Y sí, pero claro, ¿qué descubres cuando empiezas a ser consciente de lo que haces y de lo que sientes? Este comportamiento externo y interno del que yo hablaba ahora. Claro, que eso duele mucho. ¿Qué pasaba con el comportamiento externo en mi caso? Pues que me di cuenta que lo que hacía en mi día a día no me llenaba y no era la vida que yo quería vivir. Y eso duele mucho. Y en comportamiento interno, lo que yo sentía, que me di cuenta, que yo tapaba y no expresaba lo que realmente sentía y que a la vez era muy doloroso. Era muy doloroso de sentir y me daba mucho miedo de comunicar y expresar. Yo no afrontaba mis emociones. Durante mucho tiempo yo no expresaba lo que sentía, me lo callaba y lo guardaba y tenía yo un tapón dentro mío enorme. Entonces, claro, es muy difícil vivir presentes si, uno, nuestra vida no nos llena y si, dos, no somos capaces de afrontar, gestionar y reconocer las emociones que sintamos. Entonces, las 4 prácticas que voy a compartir ahora, para mí, fueron de la mano, claro, de un trabajo que yo hice de, vale, aprende a cambiar tu realidad, Irene. Yo soy una friki de cambiar, me volví una friki del cambio y de transformar mi realidad para poder empezar a vivir una vida que sí me llene y empieza a aprender a expresar y gestionar y reconocer tus emociones y lo que sientes, sea lo que sea dolor, sea tristeza, sea alegría, sea miedo, sea rabia, sea lo que sea lo que sea. Entonces, aquí 2 claves para poder empezar a vivir presentes es empezar a cambiar nuestra realidad para que ésta nos guste de verdad y podamos ser nosotras y nosotros mismos sin juicios, ni críticas, ni exigencias y aprender a expresar lo que sintamos, a sentir las emociones. Y que no se enquisten. Vivimos casi todas y casi todos súper contenidos. Entonces tenemos que hacer un trabajo de liberar las emociones y lo que sintamos. La gestión emocional que le llaman. Entonces, para mí esto es clave para vivir presentes. Para mí no vale de nada empezar a meditar. Claro, ¿por qué? Porque empezamos a meditar para bajar el estrés o la ansiedad que sentimos. Pero claro, yo empezaba a meditar, o a hacer estas prácticas más meditativas y durante esos minutos, claro, pues sí, yo bajaba revoluciones y yo que soy muy mental, pues aterrizaba a tierra y conectaba más con quien yo era. Pero después, a la que salía de la meditación, volvía a mi día a día y mi vida seguía siendo un caos, no me llenaba, yo seguía perdida y no era capaz de expresar ni comunicar lo que yo sentía ni cambiar. Entonces, claro, vale, bienvenida sea la meditación si nos compensa, claro, el estrés en el que la mayoría vivimos. Pero para mí, como ahora veremos, es ir más allá, es hacer un paso más allá, es cambiar esa vida que vivimos y eso que sentimos cuando no estamos en este estado meditativo, para que nos llene. Para que no necesitemos de la meditación para equilibrarnos, para que nuestra vida ya sea meditativa en sí, ya vivamos en calma y desde, unos valores, unas acciones, un día a día que nos llene y nos guste. Espero que se entienda. Entonces, vale, las 4 prácticas que a mí me ayudaron mucho, que fueron un antes y un después en mi vida.
Son 4 distintas, pero la verdad es que van muy de la mano. A la que haces una, veréis que fácilmente haréis las otras 3 o 2 de ellas. O sea, van muy conectadas. Entonces, las 4 prácticas son, las voy a citar y voy a ir una por una. La primera es recuperar el silencio. La segunda que voy a compartir es conectar con la naturaleza. La tercera es reducir el consumo o uso de pantallas. Y la cuarta, last but not least, es hacer una cosa a la vez. ¿Ok? Entonces, la primera, recuperar el silencio. Claro, yo vi que continuamente hay ruido a nuestro alrededor. No estamos nunca en silencio. Yo me di cuenta que yo nunca estaba en silencio, que siempre tenía algún ruido externo, aparte de mi ruido interno y de mi mente, algún ruido externo que me hacía tapar, que me hacía no quedarme sola con mis pensamientos, que me hacía no sentir. Por ejemplo, yo cuando comía, casi siempre comía con un podcast o incluso pantalla de fondo, viendo un vídeo o lo que sea. Y yo también cuando paseaba, hacía trayectos, incluso conducía o incluso me duchaba, hacía acciones así, tenía música puesta, música o podcast otra vez. Y nunca estaba a solas. Siempre había ruido a mi alrededor, entonces dije, Irene, recupera el silencio en tu vida, casi nunca te quedas en silencio. Así que empecé a comer sin podcast, sin radio, ni pantallas de por medio. Y empecé a, pues eso, cuando conduzco o conducía, ¿no? Paseo, hago trayectos o cojo el transporte público, por ejemplo, me quité la música, me quité los podcasts, entonces ni cogía los auriculares muchas veces y lo empecé a hacer. Al inicio me sentía algo rara, claro, me sentía desubicada, pero a la que lo fui probando me di cuenta que me hacía conectar, me hacía darme cuenta de lo que veía a mi alrededor, de las personas con las que me cruzaba, de la calle, de los inputs, de cuando comía, estaba presente comiendo y saboreando. Yo comía súper rápido, sin pararme con ansiedad, sin pararme a sentir y respirar. Entonces, bueno, yo me reduje inputs externos, información, ruido externo que siempre tenía en mi día a día. Mis momentos de descanso, exacto, o de, sí, como podían ser exacto, pues salir a pasear o hacer un trayecto andando, que me da mucha paz a mí, coger el transporte o comer, siempre tenía ruido de fondo, pues recuperé el silencio así. Para mí fue un antes y un después, me cambió la vida. Yo ahora muy raras veces como o paseo o conduzco, incluso me ducho, etc. O cojo el transporte con música, escuchando música o un podcast o lo que sea. Yo me acostumbré a ir sin nada. A estar tal cual, sin más ruido externo que lo que yo pueda escuchar en la calle o a mi alrededor. A mí me funcionó. Claro, yo comparto esto y yo no voy a pedir a la gente que hagáis esto y seáis radicales y ya nunca más escuchéis música, atención. No, yo no soy radical. Es verdad que mi combo que ahora me funciona es el 80% de las veces voy sin nada, sin música ni podcast ni nada, un 20%, pues oye, de golpe hoy me apetece ir a andar con música o ducharme con música o comer viendo un vídeo, aunque raras veces, pero bueno, mi combo es este. No empecé así 80-20, yo empecé, bueno, es verdad que no, sí, yo lo corté de raíz porque a mí me funciona más que reducir, pero bueno, mi invitación es reducid. Si siempre coméis, os ducháis, conducís, cogéis el transporte, andáis por la calle con música o podcast o con una llamada con alguien, probad de no hacerlo, probad de ir sin nada, sin inputs, sin tanto ruido, sí, sin meter más ruido en nuestra cabeza o en nuestra vida. Intentad concentraros en lo que veáis y lo que sintáis a vuestro alrededor. Sí, para recuperar un poco el silencio. Bueno, probadlo, 5 minutos. Una de las acciones que hagáis al día, o si hacéis 3, 4 comidas las que hagáis, pues probad una de hacerlas sin nada, sin tele, sin radio, sin nada. Concentrados en lo que hagáis, con silencio. Lo importante es que haya silencio a nuestro alrededor.
probar de hacer las cosas, vivir con más silencio. Bueno, a mí me devolvió la paz esto y me hizo conectar con el presente, con esas acciones. Cuando tenía, el silencio a mí me hace conectar con lo que estoy haciendo. Esto por un lado. Segundo, conectar con la naturaleza, ¿vale? Claro, aquí muchas y muchos vivimos en la gran ciudad o en las ciudades. Igual hay gente que vive en la montaña o en la naturaleza y tenéis más contacto. Oye, maravilloso. Yo no, porque vivo en la ciudad, aunque voy mucho a la naturaleza y desde pequeña mi madre era una apasionada de la montaña. Entonces siempre nos llevaba a mí y a mi hermana a hacer excursiones y con mi padre a la montaña. Entonces, y a mí me flipa, me encanta. Pero yo lo que vi es que yo iba a la montaña o a la playa, que también me flipa y voy mucho, claro, concepto, pues voy de excursión. O sí, voy a la playa a pasar el día. Y voy con amigas o a leer o no sé qué. Pero lo que yo no hacía era incorporar momentos en la naturaleza, en mi día a día, donde simplemente esté allí sin hacer nada. Entonces, esto vino muy fluido a mí. Yo me acuerdo que estuve en Granada haciendo un proyecto y en Granada hay unos miradores preciosos y había el Parque de la Alhambra, que cuando yo fui además a hacer el proyecto estaba todo muy vacío porque era después del COVID, entonces no había turismo todavía en la ciudad. Y fue un regalo porque estaba Granada súper vacía. Pues yo me acuerdo que en momentos de saturación lo que empecé a hacer es, me iba a este parque que tenía al lado de casa y yo me sentaba en un banco a que me diese un poco el sol y simplemente escuchaba, había un río pequeñito que caía por el parque, maravilloso, pues escuchaba el sonido del río, escuchaba el sonido del viento. Suena friki, ¿eh? Yo lo empecé a hacer y era maravilloso. Me iba a un mirador que había al lado, me sentaba en el mirador y simplemente miraba las montañas, que se veía Sierra Nevada maravillosa. Veía las hojas de los árboles y escuchaba y sentía. Entonces, wow, ¿qué me pasó? Dos cosas. Una, empecé a desbloquearme. Yo iba allí con la cabeza llena de problemas o dudas o cosas y me desbloqueaba. De golpe me aparecía una solución, una respuesta, veía con claridad, me calmaba. Sí, me desbloqueaba eso que, y no era posta al inicio, pero desbloqueaba eso que necesitaba desbloquear y encontraba las soluciones que necesitaba encontrar. Yo soy una persona muy mental y cuando veo claro, veo muy claro, pero cuando no veo claro, mi cabeza es un lío patatero, veo negro y nublado, pues a mí me desnublaba. Y otra cosa que me pasaba era que yo, que tenía tanto tapón en expresar mis emociones y vivía muy bloqueada, me empecé a desbloquear también así, pues empecé a sentir y a sacar mucho dolor. Me acuerdo que las primeras veces que hacía esto lloraba mucho, bueno, porque desbloqueé algo allí, porque me permití sentir y sacar y expresar. Entonces, claro, yo me acuerdo que yo si iba a hacer una excursión a la montaña, yo no lo vivía así. Yo no me desbloqueaba, ni sacaba, ni sentía, ni expresaba mis emociones contenidas y el dolor que tenía allí tapado y que yo necesitaba sacar. Cuando empecé a hacer estas prácticas más conscientes de ir a posta a la naturaleza y sentarme allí unos minutos, ni que sean unos minutos al día, ¡wow! Destapas y bueno, y atraviesas el dolor que también tenemos que atravesar para poder vivir presentes y aprender a sentir y a gestionar nuestras emociones y a que nuestra vida nos llene. Cuando hacemos los cambios en nuestra vida y en nuestra realidad para empezar a vivir una vida que nos llene, tendremos que afrontar el dolor y el miedo. No hay otra, siento decirlo, no hay otra. El camino es este. Entonces, haciendo esto, wow, para mí fue abrir una puerta. Y bueno, como una cascada, como si yo lo veo como que yo era aguas estancadas, pues ahora soy como una cascada que fluye. Bueno, pues a mí me ayudó mucho. Mi consejo, claro, igual la gente dice, bueno, pero yo no vivo cerca de la montaña o la playa. Bueno, igual podéis ir a un parque que haya en vuestra ciudad o en vuestro pueblo, un parque, y os sentáis debajo de un árbol o en un banco tranquilo, 5 minutos, sin hacer nada más. Simplemente os sentáis allí y escucháis, respiráis profundo
y escucháis y miráis a vuestro alrededor, o os vais al mar si tenéis un mar o un río cerca y os sentáis allí delante y no hacéis nada más. 5 minutos, hacedlo 5 minutos. Si queréis 5 minutos a la semana. No hace falta que sean 5 minutos al día. Ojalá, pero eso igual es más difícil. O os sentáis por la noche con una silla y miráis el cielo. Contacto con la naturaleza. Sin inputs, sin móvil, ni pantallas, ni música, nada. Simplemente allí, en algún sitio que haya algo de naturaleza. Bonita. Que pueda ser bonita, sí. O sea, sí, bueno, a ver, si solo tenéis un arbusto lo podéis probar, ¿eh? Pero lo ideal es que estéis en un entorno que no recuerde tanto a la ciudad. Vale, esto por otro lado. Siguiente, reducir el consumo de pantallas. De este hablaré muy brevemente porque ya hice el otro episodio, pero solo quiero añadir que, claro, con las pantallas es muy fácil que tapemos y nos anestesiemos, por eso tenemos que reducir un poco el consumo. Y voy a añadir que mi invitación o consejo es, para reducir pantalla, ¿qué acción o qué hobby puedes incorporar en tu día a día, en tu vida, que no pase por una pantalla? Sí, ¿qué acción o qué hobby puedes empezar a hacer? Ni que sea una vez a la semana, no hace falta que sea cada día. Luego pues es ideal ir ampliando los momentos en que lo hacemos, pero encuentra algo, una acción, algo que te motive y te guste, que lo puedas hacer ni que sea una vez a la semana con conciencia y que no implique que haya una pantalla de por medio. Yo expliqué pues que leía mucho y paseo por las noches, por ejemplo. También una cosa que no dije y que hago mucho es journaling, que escribo un diario desde hace muchísimos años. Entonces, por ejemplo, estas son 3 acciones mías que yo hago sin tener pantallas de por medio. Y las hago prácticamente cada día. Esto, no hace falta que lo hagáis cada día. Empezad por una vez a la semana. Igual es pintar, bailar, hacer algún deporte pero que no tenga una pantalla de por medio. Igual es hacer ganchillo, cocinar, tocar un instrumento, lo que sea, pero que no haya una pantalla de por medio. Lo mismo, hacedlo 5 minutos si queréis, 10 minutos y id haciéndolo más tiempo. Más tiempo. Al inicio os sentiréis raros y raras. Sí, persistid. Seguid haciéndolo hasta que eso se vuelva un hábito. Pues eso, encontrad algo que os guste, que no tenga que ver con las pantallas. Si no sabéis qué os gusta, id probando cosas, alguna saldrá seguro. Id probando, tenemos que perder el miedo a probar y arriesgarnos y a intentar y a cambiar y quedaros con esas acciones o hobbies o una, si es una pues es una, si son 2 pues son 2, si son 3 pues son 3, las que sean, que no implique tocar pantalla ni consumir pantalla. Porque en un mundo tan tecnológico nos estamos yendo a este extremo y es muy importante recuperar la vida que también existe sin la tecnología o sin tanta pantalla. Vale. Entonces, y siguiente, que es hacer una cosa a la vez. Puede sonar muy chorrada, pero yo era una persona experta en multitasking y yo concebía el multitasking, que es hacer 1000 cosas a la vez, como algo muy bueno. Claro, yo que trabajaba en el mundo del cine tienes que hacer 1000 cosas a la vez, vive con 1000 prisas, todo es para allá. No son las cosas para mañana, las cosas son para allá, entonces corre, haz, no duermas. Y claro, yo aprendí a ser súper flexible y multitasking, a hacer 1000 cosas a la vez sin concentrarme en ninguna en concreto, abrir 1000 frentes o 1000 cosas y hacerlas a la vez. Y yo veía eso como algo bueno. Oh, mira qué resolutiva y qué productiva soy. Pero eso para mí era un engaño. Para mí eso era seguir tapando, haciendo, produciendo. Entonces, claro, yo tuve que hacer un trabajo de concentrarme en hacer una cosa a cada vez y una cosa a cada tiempo. De que cada cosa tiene su momento y su tiempo de hacerse. Y que no por hacer 1000 cosas somos mejores. Claro, yo antes mi valor estaba en si hago toda esta lista enorme de cosas y contento o hago que todas estas personas estén contentas, yo valgo. Entonces, claro, caía en esta espiral. Pero
para mí ahora, cuando empecé a hacer todo este cambio, claro, yo ahora elijo con conciencia qué es lo que quiero hacer y hago solo eso. Intento no hacer 1000 cosas a la vez. Yo con el cine tenía una llamada, a la vez estaba haciendo un documento de no sé qué, a la vez en la libreta apuntaba otra cosa y a la vez mi mente estaba pensando en qué cenar, en qué no sé qué y en cómo resolver tal otro problema. No, yo lo que me hago es que me organizo mi día y voy por partes. Entonces, voy a dar un ejemplo también de esto. Lo mismo, cuando como no tengo pantallas ni inputs, solo estoy comiendo. Si quiero revisar las redes, antes que hacía yo muchas veces, comía viendo un vídeo o desayunaba chequeando las redes. Pues ahora no. Primero como, desayuno y después me guardo unos minutos para chequear las redes. Y cuando chequeo redes, estoy chequeando redes. No estoy con una peli de fondo o haciendo algo de mi trabajo, editando un vídeo o preparando la charla de no sé qué. No, estoy consumiendo redes. Luego, venga, preparo la charla. Pues preparo la charla. Es como que hago una cosa a la vez. Y me autoobligo a hacerlo. Mi mente es dispersa, muchas veces. Otras veces soy muy organizada. Bueno, porque creo que he aprendido a organizarme, porque si no, yo divago mucho. Entonces, yo para poder vivir presente y no volver al bucle de tapar, hacer 1000 cosas y en vivir con prisas, yo he aprendido a hacer una cosa a la vez. Y me reservo mis momentos al día para hacer cada cosa. Cuando hago deporte, intento hacer deporte. Cuando salgo a pasear. Cuando voy a comprar y no voy haciendo la llamada de no sé qué o escuchando. Yo intento no hacerlo, lo mismo, no soy radical, 80%, 20%. Igual hay un 20% de mi vida que sí mezclo cosas, de que hoy me apetece cocinar con un podcast, pues bueno, lo hago. Pero normalmente hago una cosa a la vez. Los podcasts, me siento con una infusión y escucho el podcast. Bueno, he ido incorporando... Sí, y claro, es que puede parecer una chorrada, pero a mí lo que me ha hecho darme cuenta hacer esto, de cada cosa a su vez, sin mezclar, sin multitasking, sin abrir distintos frentes a la vez, a no ser que sea estrictamente necesario. Entonces igual de golpe si tienes que gestionar 3 cosas a la vez, bueno, hazlo. Pero si no, claro, a mí lo que me hizo ver fue que, claro, dicen el tiempo es oro. Pero es que al final no disfrutamos de nuestro día a día, ni de las acciones que hacemos, ni de nuestra vida. Yo cuando hacía 1000 cosas a la vez y con prisa, yo no las disfrutaba. Entonces yo me di cuenta de que puedo respetar mis tiempos y los tiempos de la vida y de las cosas y disfrutar haciendo eso, el tiempo que dure. De que puedo hacer menos cosas al día y está bien. Claro, mi ego me decía, tienes que hacer 1000 cosas al día. Claro, mi contraataque a mi ego fue, pues no, voy a hacer estas cosas que hoy me apetece hacer y las voy a hacer a su debido tiempo. Y si no las hago todas, no pasa nada. La vida no es un concurso ni una carrera. Vivimos como si es una carrera y tienes que llegar el primero y haz todo, sortea todas o salta todas estas vallas que son 1000 cosas a hacer y aquí nos desquiciamos y nos perdemos y caemos en el estrés y la ansiedad. Entonces, bueno, a mí me dio mucha paz aprender a no ser tan multitasking y centrarme en cada cosa que hago, concentrarme en esa cosa, una cosa a la vez, el tiempo que sea, y igual ese día pues hago menos cosas en el día, pero las que hago las disfruto y las hago presente y con conciencia, con todos mis sentidos puestos allí. Y luego hago la otra. Bueno, a mí me ayudó mucho a aterrizar, a bajar a tierra, yo que soy tan mental. Hacer una cosa a la vez. Así que os quería compartir estas 4 cosas. Como veis, claro, si hacéis ahora un poco de repaso, van muy de la mano. Es decir, haces una y muy probablemente harás las otras. Van conectadas. Y es que para mí fueron claves para entender lo que explicaba un poco al inicio de qué sirve, claro, incorporar la meditación o el mindfulness en nuestra vida si luego no hacemos cambios cuando no estamos meditando y nuestra vida sigue sin llenarnos y vivimos en el estrés y en la ansiedad o en el no querernos y el no afrontar y el tapar como yo hacía. Para mí, vivir presentes es meditar en nuestro día a día.
Vivir presentes es vivir en una meditación continua. Es que no te hace falta meditar. Claro, la clave, cuando yo empecé a hacer estas 4 cosas, que descubrí que yo ya no necesito meditar en sí. Por eso yo casi nunca, ningún día medito tal cual. A veces sí hago algunas meditaciones guiadas o me siento sola meditando en mi cojín. A veces lo hago. Pero es que estas formas de vivir, o yo por la noche que paseo y veo el cielo, que me conecta con la naturaleza y estoy presente, para mí esa es una forma de meditación. Yo me paso las noches, casi todas las noches, o leyendo o mirando el cielo. Y es que esa ya es mi meditación. Ya no necesito, descubrir que cuando vivía presente, ya no necesitaba meditar en sí cada día de mi vida, porque ya vivo tranquila. Cuando meditamos, lo hacemos para, vivir más tranquilas, más conectadas, para ver claro, para sentir claro. Y cuando tú empiezas a vivir presente, ya vives así, ya vives desde esta claridad y esta paz, lo máximo que puedas. Siempre va a haber momentos de estrés, claro. Pero para mí lo importante de aprender a vivir presentes no es aprender tanto a meditar, que eso es el siguiente paso, y oye, maravilloso, yo no digo que no, maravilloso y es una ayuda a la meditación, pero sino poner atención y foco en vivir presentes, en las acciones que hagamos, en que eso nos haga felices y podamos poner todos nuestros sentidos en eso, porque eso es lo que nos tranquiliza, el respirar y bajar a tierra y vivir presentes, de conectarnos a la vida y a la realidad. Claro, para mí estas prácticas me conectaron a la vida. Yo vivía desconectada de mi vida y en mi mundo mental y en mi ego. Esto me hizo conectarme a la vida y a la tierra. Y por eso ya no necesito tanto meditar, porque no tengo tanta ansiedad, porque no hay tanto estrés a gestionar, sí, y equilibrarlo con la meditación, porque es que es de tu día a día, es de tu día a día. A la vez de empezar a ver cómo vives y hacer cambios en tu vida para que te llene y te guste. Si no, claro, es muy masoca. ¿Quién va a decir, quiero vivir presente en una vida que no me llena y no me gusta, donde voy a estar llorando por las esquinas? Claro, sí, nadie va a querer vivir presente en eso, pero pero el primer paso es sí, tú tienes que afrontar que tu vida es así, y esto te lo da la presencia porque ves claramente lo que hay, y luego, claro, hacer un trabajo de empezar a cambiar tu vida. Yo cuando hago estas 4 prácticas, vivo presente, yo lloro mucho. Claro, porque me doy cuenta del dolor que siento o de que de golpe pues igual algo me da inseguridad o me estoy tratando mal o se me está disparando mi ego y vuelvo a ser... me critico, claro, y muchas veces me hace llorar o me hace pasarlo mal. Pero es que es la puerta a que tenemos que atravesar, que tenemos que o traspasar o atravesar. Sí, creo que atravesar está bien dicho, ¿no? Para poder llegar a lo que hay detrás, a una vida más en calma y más presente y más feliz, tenemos que afrontar ese dolor que sintamos y que aflorará. Claro, la que tú bajas revoluciones y te calmas y vives en un estado de más calma, de más presencia, más conectada a lo que haces y a lo que sientes, claro, esas emociones afloran, van a salir. Ese torrente emocional, esa cascada de emociones que va a salir. Ok, bienvenida sea. Después de la tormenta, dicen, viene la calma. Entonces, invitación a ponerte en práctica estas 4 prácticas, ni que sea 5 minutos, una vez a la semana, no hace falta más, pero poco a poco, para ir consiguiendo vivir una vida que ya sea más tranquila y meditativa y en paz, donde no tengamos que estos picos tan grandes de estrés y ansiedad y luego felicidad o bienestar, pero luego vuelvo a estar vuelvo a caer al pozo y porque eso desgasta mucho. Entonces, aprender a conectarnos a nuestra realidad, a quién somos y lo que sentimos y afrontar lo que haya, vivir más presentes, sin esconder, sin tapar.
Porque ese es el primer paso para empezar a construir y transformar nuestra vida y vivir esa vida que queramos vivir. Así que bueno, hasta aquí, lo dejo aquí. Muchas gracias de corazón por verme o escucharme. Si os gusta, pues compartidlo con más gente, porfa, o le podéis dar me gusta o comentar, o si tenéis cualquier duda, pues me encantará ayudaros. Y eso, pues nada, que tengáis una muy feliz semana.